Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, lo decimos siempre, si dejamos de estar juntos ya no somos más el mismo montón, les proponemos a partir de este momento nuestro ejercicio cotidiano de radio. Saben que prolongamos en la historia una idea original de Ede Bonafini, que sostenía que cuando elaboramos el concepto, la radio nos funciona en el teatro de la mente. En los recovecos de la memoria, en los pasillos del compromiso, la radio se une a otros estímulos para producir, si ponemos la imaginación a su servicio, una experiencia distinta. Si los programas de radio se trataran de experiencias, qué lindo que sería, ¿no? Compartir un mundo que es mucho más que el sonido que ingresa, o en la era del streaming que las imágenes que transmiten una parte del todo, nunca el todo. El todo se arma en el cerebro. He ahí el asunto de los teatros o el teatro de la mente. El cerebro funciona como una caja que recibe estímulos y produce los propios, de tal manera que la experiencia radial podría ser no unidimensional o bidimensional, sino multidisciplinaria. Y cuando eso ocurre, cuando le agregamos, sin haberlo planificado, nuestros recuerdos, los perfumes, los olores, las imágenes al sonido, la verdad es que se produce algo diferente a lo diferentes que apuntamos. Así que si ustedes están de acuerdo, en este viernes 28 de noviembre del año 2025, nosotros iniciamos el proceso. Durante mucho tiempo se ha hablado de música y revolución, de arte y compromiso. En algunas oportunidades hay artistas que parecen ser revolucionarios para los suyos. Un gran ejemplo en la historia de la música popular del mundo es Miles Davis. No es el único, Astor Piazzolla, esos que cambiaron todo lo que preexistía para producir un universo nuevo. En la Argentina, además de la revolución que para la música ciudadana significó Astor Piazzolla, está el ejemplo del rosarino Gato Barbieri. Cuando escuchamos al Gato Barbieri en su etapa de mayor éxito, interpretar Juana Zurduy, por ejemplo, un clásico de la música popular del sur de América, pero versionado en el lenguaje del free jazz de los años 60 y 70. Latinoamérica. Juana Zurduy. Perú. Tupac Amaru. Chile. Tupac Amaru. Cuba. Argentina. Perú. Chile. Cuba, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, Ecuador, Brasil, Latinoamérica. Notamos que aunque se olvide de Bolivia, está improvisando y Domingo Cura lo acosa con sus percusiones. El Gato le está proponiendo al primer mundo una estética tercermundista en el mismo momento en que los ímpetus del Che Guevara, los espíritus de revolución, las luchas armadas era una constante en el continente. Gato Barbieri, así para la historia, es uno de los rosarinos más importantes de todos los tiempos. Chile. Nadie diría Leandro Barbieri a esta altura del partido. Se ganó el apodo del Gato cuando, trasplantado de la escena de Rosario a la escena de Buenos Aires, sus andanzas nocturnas de sitio en sitio, buscando lugares donde tocar, trabajo, etcétera, etcétera, le valieron un apodo que duró por siempre. En el slang de New York, un cat, un gato, es también un músico de jazz. Incluso hay una película muy jazzera de Disney que juega con estas ideas, los Aristogatos. Barbieri se cansó
de la escena argentina en un momento en que le era difícil. Pasó lo mismo con Lalo Schifrin, vivir del talento de la interpretación y o la composición en el jazz. Lalo Schifrin, como Astor Piazzolla, fue a París a cursar con la maestra de composición Nadia Boulanger y de ahí se dirigió a Estados Unidos. Sería un grande de la historia del jazz latino en Estados Unidos y de la música de series y de películas. El Gato Barbieri, por una relación personal, se enamoró y se casó con una italiana, fue a vivir a Italia. Quiso el destino que cuando Bernardo Bertolucci, director italiano, filmaba en París, Último Tango en París, el productor italiano de la película, famosa película con Marlon Brando y María Schneider, le sugirió al Gato Barbieri para el tema central de una película muy polémica, muy osada y muy importante en la historia. Lo fuerte de esto era que la pata francesa de la película quería que la música fuera de Astor Piazzolla. Los dos estaban recontra calificados para hacerlo. Triunfó la tesis italiana. El tema central de Último Tango en París terminó siendo del Gato Barbieri. Eso le equivalió a un distanciamiento con Astor Piazzolla, que se enojó, a que dos colosos de la revolución musical de Argentina quedaran distanciados en el tiempo y una fama que le duró hasta el final de su vida. Estamos celebrando la existencia del Gato Barbieri, que nació un día como hoy, el 28 de noviembre de 1932, y se fue de este mundo en abril de 2016 en Nueva York, donde vivió una parte importantísima de su vida. Cuando escuchamos el sonido del Gato Barbieri de su saxo, es posible que estemos escuchando el sonido de una revolución en la historia del jazz. La palabra revolución, al Gato, que era bastante tartamudo y al que le costaba mucho hablar en público, le venía muy bien. Había sido un militante comunista junto a su hermano, trompetista Rubén Barbieri, en el Rosario en el que se formaron y en el Buenos Aires en que activaron al principio de sus respectivas carreras. Cuando muchos músicos estadounidenses, a partir de los 50 y 60, del empoderamiento de los afrodescendientes, buscaban en las raíces africanas una explicación para la música que tocaban, el Gato Barbieri, blanco, apellido italiano, argentino, buscó en la música del sur de América las posibles raíces de su propia estética. Cuando le preguntaban en Estados Unidos, asombrado por esta che guevarización de una estética posible del jazz tocado por blancos, el Gato Barbieri respondía: yo soy un músico de jazz, pero mis componentes, mis elementos son los latinos. Yo soy un músico de jazz, ¿no? Pero los componentes que uso, ya sea rítmico, ya sea los temas que yo toco son latinos. Entonces, digamos, hay un 70% de latino y un 30% de jazz. Digamos, es más verso el sur. Los combino en base a los colores de América Latina, a las emociones, a los ritmos que son distintos y a una serie de cosas que suceden en Latinoamérica que solamente lo sé yo en el sentido cuando toco, ¿no? Entonces todos esos elementos yo los introduzco en mi música y hago que sea una música, hay veces dura, hay veces caótica, hay veces fuerte, hay veces melódica. Tiene todas esas componentes que tiene la música latinoamericana. Es muy curioso lo que pasó con Barbieri, con Gato Barbieri, después del éxito de la banda de sonido
por el impacto de la película y por la belleza de su música, de Último Tango en París. Un sector de la industria muy importante empezó a pedirle música melódica, sexy, suave, esta música que identificamos con los hoteles alojamientos de la época. Un poco el combo que armaba la muy erótica para la época Último Tango en París. E imaginemos que detrás de esa icónica y compleja actuación de Marlon Brando en un caldo de cultivo muy complicado, ofrecía todos estos elementos por debajo. Y que detrás de eso estaba el prestigio del Gato Barbieri. El Gato quería tocar la música a la revolución. El mercado le pedía lo más complaciente posible. En su momento el Gato fue una estrella del jazz internacional. Giras, vida de rockstar, fama, éxito. Él cabalgaba entre las contradicciones. Un argentino educado en el comunismo que vivía en Estados Unidos. Un músico que se sentía revolucionario pero al que el mercado le pedía jazz complaciente, del que pasan por radio. Y que ablandara su sonido, que el sonido de su saxo se pareciera a los más melódicos posibles y no a ese que barritaba como un elefante desesperado. Más adelante en su vida, después de la muerte de su esposa en Nueva York, el Gato tendría una enorme tristeza, una depresión que le duró mucho tiempo, casi que hasta el final de sus días. Es más, un grupo de músicos argentinos, entre ellos Néstor Astarita, con el apoyo de Lito Nevia y su sello Melopea, con algunos otros músicos argentinos como Carlos Francetti, que vivían en Nueva York, le propusieron al final de sus días un disco que operó como una especie de testamento cuando él llevaba mucho tiempo encerrado en una lógica de no querer grabar más. Claro, ustedes eran muy chicos por entonces, pero en los años 70, 72, 73, 74, 75, a caballo de muchas otras cosas que pasaban en América Latina, el Gato no solo era una superestrella, un personaje político, sino que también su música se pasaba mucho por radio y edulcoraba programas de televisión. Y él vivía la contradicción. En el último disco del que estamos hablando, cuando tenía poco aliento, poco aire, poco ánimo, sirvió también para refrescar las raíces del jazz argentino, del que era figura fundamental. Tal vez lo que cualquiera pudo ver, se trataba de un artista, era que el Gato era un tipo calmo, bajo, de perfil chato, si se quiere, fuera del escenario, y cuando subía al escenario, se relacionaba con otras místicas de escenario. Él a veces mencionaba los nombres. Carlos Santana, con el que llevó adelante una relación artística muy importante. Miles Davis, su ídolo. John Coltrane, su sonido inicial. Tito Puentes, el percusionismo, el jazz latino. Así lo decía: cuando tengo que tocar estoy calmo, pero después cuando subo al escenario... Lo único que me sucede a mí es que cuando tengo que tocar estoy calmo y cuando subo cambio totalmente. Es una cosa natural, ¿entendiste? Entonces eso es una cosa que particulariza mucho el estilo de cada músico. Santana, enseguida sabes que es Santana, Miles Davis, sabes que es Miles Davis, Coltrane, Tito Puente, whatever. Cantantes también. Aparte que yo toqué mucho con cantantes italianos. Hasta eso hice. Me gusta mucho
hacer un fondo para un cantante. En 1977, con Carlos Santana, estamos escuchando el audio de una actuación en la televisión italiana, la versión conjunta del tema Europa. Sobre esto de estar tranquilo y después incendiar el escenario con su sonido, he aquí un ejemplo posible. Si bien era el tema melódico por excelencia y estaba destinado, el negocio de la música lo pensaba así, a la gente que quiere jazzy, un jazz tranquilo, melódico, no jazz experimental. Una propuesta concreta, aunque la forma de combatir el sistema del gato era hacer temas largos, muy largos. En ese sonido anudaban las tristezas del pasado, la melancolía de un país ausente, los sueños tropezando contra los vidrios rotos de la realidad. Su europeización y después su presencia muy fuerte en el mercado de la música estadounidense, el look tan setentoso de Gato Barbieri, siempre con sombrero en público, y sobre todo el aporte de su sonido. Lo empardaron con músicos muy importantes de la historia completa. Carlos Santana suele contar que su mamá, cuando él grabó y tocó en giras este tema Europa con el Gato Barbieri, le decía: por fin, Carlos, te juntaste con un músico grande de verdad. En aquellos momentos, en un mundo distinto, antes de la globalización, de verdad que los éxitos musicales del Gato Barbieri se vivían como después los goles de Maradona en Italia. Porque que un músico de la Escuela Argentina del Jazz, que había trajinado todos los sitios posibles, todas las cuevas posibles de Buenos Aires, que había aceptado trabajos ridículos en orquestas televisivas, tocando para cantantes melódicos para poder subsistir aquí, lograra un éxito de escala mundial. Y éxito no solo económico, sino que impusiera un estilo al jazz estadounidense. No era un asunto cultural menor en un momento en que las batallas culturales vaya si existían. Por ahí no hace falta subrayarlo, pero eran un músico de padres mexicanos nacido en la México estadounidense y un músico argentino radicado en Nueva York, los que lideraban en este momento una parte de ese intento de cambiar lo establecido en el jazz. Detrás flotaba la alianza que nunca ocurrió y que fue una hipótesis entre Jimi Hendrix y Miles Davis.
tocar estirando los límites de lo posible. Esta ceremonia transmitida por televisión, este largo momento de improvisaciones entre Barbieri y Santana, ambos prendiéndose fuego en los estudios, tiene para la música del mundo el mismo valor icónico que la performance de Santana en Gusto. Y no era una cuestión solo de mercados. Barbieri en aquellos años había explorado la música brasileña, la música mexicana, la música centroamericana. Vieron cómo nombraba a Cuba, la música caribeña. Pero si lo dejaban un poquito, siempre volvería a la música argentina. Yo creo que si a él le hubiéramos preguntado, concedió muy pocas entrevistas en su vida, tenía muchos complejos con su tartamudez, le costaba, creía que los periodistas en general eran ignorantes y lo entrevistaban por la fama, no por el sonido, etc. Se hubiese quedado cantando el arriero y tocando el arriero de Atahualpa Yupanqui por siempre. Cuando vino en 1973 con el triunfo de Cámpora, cuando se encontró aquí con Julio Cortázar que lo choluleaba, cuando participó de la escena cultural de ese momento, se dio cuenta de que ahora le daban bola porque un año antes su último tango en París había revolucionado el mundo. Y para él era una verdad que las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Muchos músicos argentinos, entre ellos Adalberto Chevasco, por ejemplo, bajista, Cebasco, o el propio Domingo Cura, le agradecieron de por vida al Gato que los hizo jugar en ligas extraordinarias. Él sostenía que los músicos argentinos podían tocar este repertorio como no podían tocar los músicos italianos o estadounidenses. Cuando al final de su carrera le entregaron un premio Grammy honorífico, reconociéndole su enorme aporte a la historia del jazz y a las relaciones del jazz estadounidense con la música latinoamericana, solo tenía cosas que agradecer, pero en ese agradecimiento había una especie de ironía, como si Gato Barbieri pudiera haber ideado las mismas palabras de Spinetta en su primer disco solista. Nunca me oyeron a tiempo, siempre me tuvieron miedo.
Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:36 ahora. Marina Glesser, ¿cómo vamos? Buenas tardes de viernes. Buenas tardes, es viernes, Carlos, y nuestro cuerpo lo sabe cómo va. La audiencia, el equipo, todos y todas, ¿qué tal? Acá meta a vivir nomás y meta a sufrir también. Más adelante en el programa vamos a conversar con Mariel Merino, presenta Nacida Hembra, tango con mirada contemporánea en Banfield, ¿no? Porque se presenta hoy mismo a las 21:30 horas en Conurbania, que es Adolfo Alsina 251, en Banfield, en la provincia de Buenos Aires, y la cantante bonaerense Mariel Merino estrena en vivo su nuevo material discográfico, como te dije recién, llamado Nacida Hembra, en un concierto especial que promete intimidad y potencia expresiva. Así que van a estar en el Centro Cultural Conurbania y vamos a estar conversando con ella más adelante, un ratito en el programa, para no spoilearte de lo que va la nota. Bien, tendremos también en vivo al grupo Fadeiros, que este fin de semana, domingo, en vivo, presenta su nuevo disco, Del Otro Lado del Mar. Cuando estuvieron acá, hace varios meses ya, nos comprometimos a apoyarlos en el lanzamiento del disco. Eso haremos un poco más adelante en el programa, pero ahora, además de los mensajes de los oyentes, nos escribe escuchando al gato Barbieri desde Canadá. Guillermo Cráneo está en Montreal y nos dice: no será París, pero lo que están haciendo con el gato me mueve. Vasos, besos y abrazos como siempre, entre tantos otros oyentes conmocionados y felices. Hola, dice uno de esos oyentes, es una oyente: felicidades por los 20 años de Radio de las Madres, los felicito por el programa, con 68 años, en menos de 2, vaya si aprendí de música. Un fuerte abrazo a Marina, por pertenecer al grupo Las Locas de los Lunes. Soy la pampeana, nos encontramos en San José 1111 el 17 de noviembre, tuve mucha emoción porque yo te conocí a través de la radio. Un fuerte abrazo, compañero. Un gran abrazo, querida compañera, me recuerdo perfecto. Hola, espectacular, viva la Radio 530, qué grande, este es un maravilloso momento radial, gracias a todos en la M530, gracias a ustedes. Si pueden firmar los mensajes sería buenísimo para identificarlos y poder dar los nombres al aire. Ahora al aire de la radio, Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. Martín, buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes, Marina. Hoy, cerrando la semana, chicos, nos vinimos en medio de un fuego que se está armando en cuanto a sindicatos y salud se refiere, porque están reclamando de manera conjunta autoconvocados que están descreyendo directamente ya de la conducción de uno de los sindicatos, digamos, más fuertes que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es SUTECBA. Fuerte no es sinónimo de legitimidad, esto hay que aclararlo, porque le están reclamando que, bueno, que exija el gobierno de la ciudad de Buenos Aires un aumento urgente de salarios para todos los trabajadores de la salud, dado que actualmente están en la peor situación económica desde la avenida de la democracia. Dicen que tienen salarios de hambre, miseria, en la mayoría de los casos no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos. Por otro lado, aseguran, Carlos, que están pasando por una situación desesperante, que gran parte de un salario son cifras no remunerativas, por la que no cobran, obviamente, en negro, como se conoce comúnmente, de manera informal, y que esto impacta directamente en lo que es los aguinaldos, es decir, al no ser remunerativo, no se suma, no se divide por la proporción que le corresponde al pago de salarios y tampoco a jubilaciones. Hace minutos hablamos con Horacio Zárate, que es uno de los que lidera esta ola de autoconvocados de diferentes gremios, sindicatos, que llamó a la unidad de todos aquellos trabajadores de la salud que la están pasando mal. Aquí en el Hospital Ramos Mejía, donde nos encontramos ahora, hace aproximadamente 30 minutos terminó esta asamblea y decidieron lo siguiente. Lo escuchamos. Este movimiento de trabajadores autoorganizados surge porque todos estamos con la misma problemática: salarios bajos que no llegan a cubrir la canasta básica, trabajadores endeudados, explotados por el pluriempleo. Pedimos que se dejen las diferencias de lado, no porque no importe, sino porque hay motivos que nos convoca que son más importantes, y es la lucha por un salario justo y una vida digna. Lo que se habló en la asamblea fue solicitar un bono de 500.000 pesos para cobrar en diciembre, recomposición salarial urgente, convocar a más trabajadores, movilizarnos al gremio central para ser recibidos por la conducción del gremio al que pertenecemos, plantearles nuestros reclamos y la necesidad que se pongan al frente de un plan de lucha serio para lograr nuestros objetivos.
Bueno, repito entonces, acaba de terminar una asamblea multitudinaria de trabajadores autoconvocados y de otros gremios que participaron de este plenario, digamos, exigiéndole al sindicato SUTECBA que, bueno, le reclame al gobierno de la ciudad de Buenos Aires un aumento urgente de salario para todos los trabajadores de la salud, dado que la gran mayoría de ellos no llegan a mitad de mes, Carlos. Estamos hablando de salarios que rondan el 1.100.000, 1.200.000 pesos, y muchos son jefas y jefes de familia, es decir, de 2 o 3 hijos, una familia tipo que no llega a cubrir ni siquiera la mitad de la canasta básica. Le está pasando a la enorme mayoría de los argentinos, nos incluimos en las enormes mayoría de los argentinos. Gracias, Martín. Es hora de unirnos entonces, Carlos, vamos todos. Hasta luego. Sin lugar a dudas. ¿Sabés una cosa, Martín, antes de que te vayas? Cuando dijiste hoy es viernes, en medio del calor, que yo pensé, está en el Parque Lezama. Estaría, pero bueno, el deber me llamó a otro lugar. La próxima podemos ver algunas de las actividades que hay dentro del Parque Lezama, que siendo la apertura de los fines de semana, hay muchas, las ferias, hay un circo por la zona, bueno, hay demasiadas actividades. Bien, porque un clásico era el Museo Histórico, pero pasaron cosas con el Museo Histórico de la Nación allí en el hermoso Parque Lezama. Abrazo grande, Martín. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530 en este viernes. ¿Tiene amigos en Lanús? Tengo muchos amigos en Lanús, en Monte Chingolo sobre todo, a quien les doy un beso en este viernes. He invitado al espectáculo que va a suceder este fin de semana. Claro, este domingo tenemos una nueva función de La Patria No Se Vende en Lanús, en el Perón Vivo, hermoso lugar de Lanús. Así que estamos invitando a todos y todas, a todos los que quieran ser parte, a que se hagan presentes. El espectáculo, saben, es en esta temporada los domingos al mediodía. El precio de la entrada es un regalo, es el costo de una pizza, pero además para el espectáculo hay un 2x1 para los oyentes de la comunidad de la M530. Si entran a Alternativa Teatral, verán, piden 2x1 y es recontra fácil la asistencia. Los padres de Charlie Escalante vendrán a la función de este domingo, estamos trabajando en eso. Fernando Aguinaga, mi amigo, estás escuchando la radio, estás invitado al espectáculo. Están invitados todos los que puedan, todos los que quieran, porque siempre la idea es trabajar en comunidad, que seamos muchos y estemos juntos. En esta función vamos a dedicarle un capítulo importante a uno de los más grandes de todos los que nacieron en Lanús, a Diego Armando Maradona. En esta oportunidad tendremos la presencia de Carmen Arias, que es vecina de la zona, vive en el sur. Y cuando estuvo aquí con nosotros se nos ocurrió invitarla, la sucesora de Eve Bonafini en Madres de Plaza de Mayo, y nos ha confirmado su presencia el domingo al mediodía. Así que no sé cuántas cosas buenas hay para hacer en Lanús. Terminaron los festejos de la Copa Sudamericana. Sí. Han pasado 5 años de la partida de Diego. Es bueno pensar en él. Y desde el intendente al último de los trabajadores en Lanús, a lo mejor siendo parte de nuestro espectáculo, aligeran la carga de los días. Eso pensamos nosotros, por eso los domingos. Darle un giro a una semana que concluye, esperando con esperanza la que se inicia. Cuando se inicie la semana, al día siguiente, estaremos en diciembre. No sé cuánta gente cree en Dios. En este Dios, en Diego Armando, nosotros los de buena voluntad seguro que creemos. Auspician La Tarde con Carlos Polmeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó
sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Hernán Lucero presenta Lo que vendrá, junto a María Robles como invitada, celebrando el Día Nacional del Tango. El viernes 12 de diciembre a las 22 en La Carbonera. Carlos Calvo 299, San Telmo. Entradas por Passline. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Matan con una ilusión. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Radio, historia, política, poesía y música en vivo. Por localidades agotadas, nueva función. Domingo 30 de noviembre a las 13 en Perón. 9 de julio, 1999, Lanús. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Quando Lisboa anoitece, como veleiro sem vela, a Alfama toda parece uma casa sem janelas, aonde o povo arrefece en uma água furtada, no espaço roubado à mágoa, que a Alfama fica feijada em 4 paredes de água, 4 paredes de pranto, 4 muros de ansiedade, que a noite fazem um canto que se acende na cidade, beijada em seu desencanto. Alfama geira saudade, Alfama não geira fado, geira. Les contamos más temprano en el programa, este domingo 30 de noviembre a las 19 en el Club Bebop, un club de jazz de Palermo Viejo. El grupo Fadeiros va a concretar la presentación de los temas de su nuevo disco. Reitero lo de la hora, a las 19 del domingo, buena hora para ir a un espectáculo. Y hoy recibimos en el piso a Ana Kuzmuk,
Voz y Pepa Vivanco, flauta, voz y guitarra, dos de las integrantes de Fadeiros. ¿Cómo les va? Pepa, buenas tardes, gracias por venir a la radio. Buenas tardes, un gusto siempre estar charlando con ustedes. Bárbaro, viva la Pepa. Ana, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muchas Bien. gracias por recibirnos. En el sentido tradicional de la terminología, viva la Pepa por cualquier eventualidad. ¿Qué onda con el disco nuevo? Pura emoción. La verdad estamos felices, nos quedó un disco divino. Después de 5 años. 5 años. Del último, no, 4, bueno, mucho. Pegamos un salto, como dice Pepa, un preciosismo, un nivel de detalle y una musicalidad que la verdad que nos tiene absolutamente emocionados, porque habla de nuestra trayectoria, habla del paso del tiempo de Fadeiros con su mirada particular del género. Hay un montón de búsqueda sonora, tímbrica, percusiva, arreglos vocales sobre clásicos del fado, y la verdad es que estamos orgullosos de haber ahondado y seguir haciéndonos preguntas con esta música que nos inspira, pero cada vez más. Vieron que a veces hay preguntas como ¿existe el rock japonés? ¿Existe el tango estadounidense? ¿Existe la milonga francesa? Podemos estar seguros de que existe el fado argentino, sí. lo que no es poca cosa, ¿no? Aparte, justo en este disco tenemos invitados que nos llevan a rumbos distintos. Y nos dimos el gusto de poner un cantor porteño. Nada más y nada menos. Digo esto porque ayer presentamos el tema nuevo de Karina Biorley, que en Pista Urbana este domingo se presenta con músicos de Portugal también, con portugueses en el proyecto de fado y tango. Es decir, que si uno mirara esta escena, hay 2 espectáculos posibles de fado, no compiten entre sí, son cosas diferentes. En el mismo fin de semana en Buenos Aires, un portugués diría la pucha. Sí. A lo mejor hay más acá que en Lisboa en este fin de semana. Seguro. Casi que seguro, ¿no? A veces pasamos más música uruguaya en las radios argentinas que en las radios uruguayas. Todo puede pasar. Trajeron instrumentos también, portables, mínimos pero importantes. ¿Van a tocar en vivo? ¿Van a hacerlo en vivo ahora? ¿Querés? Vamos a hacer alguna cosita. Bueno, en el grupo lo lindo es que somos un montón, pero vamos a representar con cierta decisión a todo el grupo. Bien, acá en la radio somos un montón, pero ves poco, y ya ves que somos un montón. No, pero aparte lo hermosísimo de este grupo es la ductilidad. El tiempo que hace que trabajamos juntos. ¿Cuánto tiempo? Y debe de ser como 18 años, un montón. Y entonces realmente nos conocemos mucho, hemos bancado a cada uno, a mí me han bancado mucho en los momentos difíciles. A mí también. Entonces los momentos como difíciles de las personas o de los grupos, cuando se atraviesan y uno siguió tocando y cantando, te queda no solo mucho cariño, sino mucho entendimiento musical. Yo la miro a Ana, sube una ceja y ya sé lo que está ocurriendo antes de entrar a tocar. Y eso da una gran sutileza musical, una buena cosa. Vamos a verlo en la práctica. ¿Qué querés cantar? ¿Y qué hacemos gente primero? Bueno, entonces te doy, como no traje la guitarra porque es más chiquitito, una flautita, le doy la nota. Pero le viene bien. Ella empieza con un solo hermoso. En meu e vosso este fado, destino que nos amarra, por mais que seja negado as cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve gemido da uma guitarra a cantar, fica-se logo perdido, com vontade de chorar. A gente da minha terra agora percebi esta tristeza que trago foi de
hay territorios, hay tierras nuestras, caminos secos al sol, plantas bajo la lluvia. Esta tierra, este planeta que destruimos desquiciados, le cantamos en el fado nuestro dolor. Gente da minha terra, agora percebi esta tristeza que trago. Fui de vos que eu recibi. Precioso. Aunque a algunos le dará más ganas de llorar que de aplaudir, el Sí, aplauso total. es una reacción natural. Pensé 18 años atrás, era 2007, otro país. Sí. Evidentemente era otro país, otra era. Terminaba el gobierno de Néstor Kirchner, iba a ser presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿De dónde salió la idea de Fadeiros? ¿De dónde salió la idea de formar un grupo de fado en Buenos Aires? Yo recuerdo que Ana venía a casa a cantar, cantábamos, ella cantaba con otras personas, y un día me dice, quiero cantar como cantan las fadistas. Y yo le dije, no tengo idea. ¿Los fadistas para vos quiénes eran? ¿Amalia Rodríguez? No, en ese momento no era doña Amalia. Omara Portuondo, no. No, Omara Portuondo es Omara cubana. Ah. La verdad es que conocí a través de los contemporáneos, Mafalda Arnaud, Ujú. de Dulce Pontes. Bueno, pero ahí yo te dije... Marisa, que era como sigue siendo, por supuesto. Marisa gran con Z, una gran cantante gran exponente. Doña Amalia empecé a ahondar después quién era, pero las primeras que conocí o escuché eran las contemporáneas. Sí. Y lo que nos pasó es que juntas empezamos a investigar, porque acá no había nadie que fuera especialista en ese canto. Y cuando ella me llevó en realidad a explorar, y a los amigos músicos que empezamos a acompañarla, a Patricia, que te acompañó al comienzo, y yo descubrí que había canciones de mi infancia, que yo, hace miles de años, es mi infancia. Perdón, no tanto. En casa yo había escuchado a gente cantar eso. ¿Casa con influencia de Portugal? ¿Abuelos portugueses? No, nada que ver. ¿O el ámbito...? Pero venía un ámbito de música gallega, todos los inmigrantes que pasaban por ahí. Amalia Rodríguez fue en su momento la Mercedes Sosa de Exacto. Portugal, por decirlo de una manera muy importante en el mundo. Era natural que en las casas hubiera en los años 50 y 60 Fue muy discos o emocionante. películas vistas de ellos, ¿no? Y entonces empezamos juntos a explorar en realidad, y fue emocionante ver todo lo que teníamos en común con esa historia. Como Ana siempre dice, que todos nuestros discos se llaman Del otro lado del mar, el mar, Otro que el mar mar, de fado, otro. tanto mar, Siempre sí. está el mar, que en realidad no nos separa, sino que nos une. ¿Y hicieron la experiencia de ir a Portugal o a Lisboa en el camino? No juntos, yo fui hace también muchos años para ver qué pasaba con el río Tejo, y digo, ¿qué pasa? Que yo le canto tanto a este lugar que me inspira, y me pareció encantadorísimo. Yo no iba con intención de cantar y terminé cantando en una tasca de fado. La verdad que fue un viaje maravilloso y muy amoroso, y corroboré qué me pasaba con la música y con el lugar, y que era algo hasta familiar, como dice ella, por ahí no está en el ADN, pero hay una cuestión de esto del galaico portugués, y no sé, algo que en algún momento de tu vida pasó. La lengua galaico-portuguesa fue una lengua paralela en su desarrollo a lo que conocemos como el español o el castellano. Son lenguas gemelas en la historia cuando se las analiza. ¿Y te subiste al tranvía en Lisboa? Me subí al tranvía también. ¿Te compraste un libro de Pessoa? No, pero esto de cantar en la tasca, tomé el viño verde. Tomaste un vino verde. Tomé el viño verde, me fui a ver el río y maravilloso. Yo decía, bueno, mi viaje va a ser sentarme en algún bar, fui sola a ver pasar la gente y
terminé haciendo un montón de cosas y yendo a recitales también. Digo, hago la pregunta porque hay gente que en el mundo disfruta el tango, escucha tango, baila el tango, pero no vino a Buenos Aires. Cuando viene a Buenos Aires se da cuenta de que el tango es un producto cultural de un ambiente específico. Que una cosa es la música y otra es el paisaje que representa esa música. Le pasa lo mismo a los que gustan el blues y van algún día a Mississippi y se dan cuenta de cómo es el entorno. O a Lima, conocen a Chabuca Granda, pero no conocen Lima, y cuando huelen Lima, caminan por el empedrado, que se dan cuenta de qué se trata. Para cantar fado tal vez es interesante, es importante saber de qué se trata Lisboa, ¿no? Bueno. Pero perdóname, lo que me pareció lindísimo es que ¿por qué terminé yo cantando en Argentina? Porque todavía hay eso, que no es todo solo las casas de fado para el turista, sino que todavía están las chiquitas donde cualquiera se para y canta, y está el que te acompaña y tenés ganas de cantar, bueno, te parás y decís voy a cantar Laurindiña en tal nota y el tipo te acompaña. Bueno, Marisa canta, por ejemplo, Alfonsina y el mar. Sí, por ejemplo, y Dulce Pontes cantaba varios tangos, qué sé yo, sí. Hay toda una historia de relaciones cruzadas, si se quiere. Sí, ellas gustan de cantar así. Y cuando vos hiciste esa pregunta, yo me acabo de pensar que yo tenía 19 años cuando tuve una beca para ir a estudiar a Europa, y llegué a Europa, al puerto, paró el barco en Portugal. También, bien. Sí. Y justo lo que fui a estudiar es música barroca y pre-barroco, y ahí me encontré con que eran los ancestros del fado, toda esa película que vos decís galaico-portuguesa, es lo que yo estudié. Bien, hablando de películas, si alguien vio Casablanca alguna vez, recordarán que los que quieren huir de Casablanca, del norte de África, de Marruecos, quieren irse a Portugal, quieren irse a Lisboa, porque representa un puerto desde el cual se puede huir a la Argentina. Cuando a Oscar Alemán lo persiguieron los nazis en París y terminó yéndose de su propia vida, se fue a Lisboa a ver qué barco se tomaba para Argentina, eso del otro lado del mar. Los barcos que van y vienen, qué sé yo, en Lisboa, que es nuestro próximo, nuestro puerto más próximo, si miramos desde acá a Europa, fue muy frecuente en la historia. Ahora con los vuelos ha cambiado un montón eso, antes no había la posibilidad del avión. ¿Pueden hacer algo más? Así usan todos los instrumentos en vivo acá. Esta parte de Fadeiros, presentación del nuevo disco, domingo 30 de noviembre, 19, Bebop Club, se consiguen entradas fácil. A ver, ya que traje todos los instrumentos, ¿qué te parece este tambor? Mira. Yo creí que era una caja de joyas, ¿eh? ¿Suena? Sí. Suena, sí. Entonces te doy un poquitito de melodía. Vamos a cantar un tema más alegre. Tenemos muchos temas festivos en como es un festejo, en este momento del mundo, de la Argentina, cantar, festejar las cosas maravillosas que tenemos, así que vamos a hacer un poquito de una canción que se llama O Primeiro Canto. Ai, o meu amor era pastor. Conheceu a dor. Ai, o meu amor era pastor lusitano. Ai, que mais ninguém lhe faça dano. Ai, o meu amor era pastor verdadeiro. Ai, o meu amor foi o primeiro. Estas fontes de nossa utopia são sementes, são rostos sem véus. O teu sonho profundo é espreitar dos céus. Mil promessas de amor verdadeiro vão bordando o teu manto guerreiro. Hoje sempre serás o primeiro canto. Hoje sempre serás o primeiro canto. La 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 la. La 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 Qué lindo, primeiro canto, muy lindo.
Gracias, Fadeiras, por haberlo hecho acá. El grupo se llama Fadeiros, pero ellas son las Fadeiras para nosotros. Así es, somos las fadas de Las Fadeiras. fadas. Así que muchísimas gracias. Al que habla portugués de Brasil Se entiende perfecto. le queda cerca, ¿no? Cerca. A los que hablan galego, el También. idioma de Galicia, seguramente les queda muy cerca también. A los que hablan portugués, ni hablarlo. Gracias a las dos por haber venido esta tarde a la radio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. por la calidez. Esta es la versión reducida, es el Unplugged de Fadeiros. En el disco, la música del grupo suena así. Gracias, muchísimas gracias. Foi bailar no meu bater além do mar cruel e o mar bramido diz que eu fui roubar a luz sem par do teu olhar tão lindo. Vem saber se o mar era raça. Vem cá ver bailar meu coração. Se eu bailar no meu bater, não vou ao mar cruel e nem lhe digo onde eu fui cantar, sorrir, bailar, viver, sonhar contigo. Vem saber se o mar terá raça. Vem cá ver bailar meu coração. Se eu bailar no meu bater, não vou ao mar cruel e nem lhe digo onde eu fui cantar, sorrir, bailar, viver, sonhar contigo. Las tardecitas con Pulimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste?
15:11. Me olvidé recién cuando contamos del espectáculo del domingo, este domingo 30, La Patria no se vende, en el Perón Vivo de Lanús. Y esto es para ti, mi patria querida. De anunciar que vamos a sortear en el programa de hoy 5 pares de entradas. Así que a partir de este momento, son las 15:12, los que quieran venir al espectáculo con entradas ganadas tienen que whatsappearnos al 11 32 000 530. Requisitos: tener libre el domingo al mediodía. El espectáculo comienza a las 14, la puerta se abre a las 13. 5 pares de entradas, son 10 entradas en total, es un montón, gracias a la producción y a Perón Vivo por la gentileza que siempre pedimos, la posibilidad de que haya oyentes de radio que puedan venir participando del sorteo, así que lo ponemos en marcha ahora, gracias a todos los interesados. Y nos vamos en este momento rumbo a la columna de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y además director del hermoso Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Poli? Mirá, yo que sigo los editorialistas de los principales diarios hegemónicos, hay un rasgo que viene apareciendo después del triunfo electoral del gobierno, que le indican, le sugieren, le proponen que el gobierno ahora tiene que ir por todo y que ahora, enfatizan en esa palabra, es el momento, ya que en la Argentina todo es efímero y puede haber en el corto plazo reacciones sociales de resistencia a las políticas del gobierno. Entonces, creo que vale la pena analizar qué significa esto de esta táctica de ir por todo y hacerlo ahora lo más rápido posible. Y se va vislumbrando de qué se trata, o sea, ya no solamente las leyes troncales que ellos vienen planteando, la ley de reforma laboral, tributaria y jubilatoria, que efectivamente son troncales porque cambiarían cuestiones económicas y de la vida de millones y millones de personas, sino que se proponen ir por otros tópicos que no son estrictamente lo económicos. Uno, creo que yo ya lo mencioné el otro día, que es gravísimo, que es una nueva ley de educación, que se propone lisa y llanamente liquidar la institución escuela, la institución colegio en la instrucción básica e ir a una cosa deslocalizada, cada uno en su casa, y por medios a distancia, ¿no es cierto? O sea, la liquidación de la socialización de la educación del alumnado y su vínculo con los maestros y con los profesores, a la vez que, bajan el presupuesto educacional más drásticamente aún. Pero ahora trascendió, trascendió porque todo está un tanto soterrado todavía, que se vienen por una ley de glaciares también. Y dicen los diarios especializados, económicos, los de especializados, en fin, es un modo de presentarlo, que es un paquete que pidió expresamente Estados Unidos en recientes negociaciones. Y agregan que si no se avanzara con esta ley de reforma de la ley de glaciares, no vendrían entonces las inversiones esperadas. O sea, en realidad amenazan. También vienen por una ley penal que empuja la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en que se baja la edad de imputación, y también avanzan en un proceso de desindustrialización profundo. Quiero significar entonces que de lo que vienen es ir por todo, ir rápidamente, pero no solo en las leyes estructurales, sino en otros tópicos de la sociedad de enorme trascendencia, o sea, que se proponen rediseñar el modelo del país en un sentido integral. Sin lugar a dudas, un comentario y una apreciación. Patricia Bullrich asumió hoy como senadora y ya hizo su primer escándalo en la ceremonia al pedir una palabra después de que había sido acordado entre todos los senadores y diputados que no habría discurso. Pero lo importante, en rigor, planteaste en tu última columna
el tema de la conducción de la AFA, Chiquitapia y la ofensiva contra él. En una semana se ha visto el despliegue de todo el juego y la verdad que es muy llamativo. Primero fueron los grandes medios de comunicación acusando a Chiquitapia de tener una sociedad con una empresa cuestionada. Eso ocurrió después de una serie de maniobras y escándalos en el fútbol bastante importantes. No es que defendamos a Chiquitapia, que si puede se defenderá solo, pero en el fondo de lo que está ocurriendo está el debate que el macrismo y Milei quieren plantear sobre los clubes y la privatización de los clubes. En una semana se vio todo el despliegue del juego, de tal manera que el presidente Milei terminó poniendo una camiseta de Estudiantes y apoyando a Verón, el presidente, en la pulseada que está manteniendo con la AFA, pero no por los intereses de Estudiantes, sino que por detrás de eso están los privatizadores del fútbol. Sí, por eso yo diría que empalma tu comentario con eso que yo estoy planteando de van por todo y hay que hacerlo ahora en el momento del triunfo electoral, que yo insisto es circunstancial. Si ellos creen que es un triunfo definitivo, francamente creo que se van a equivocar. Y en ese sentido también tienen el sueño dorado de ir a la privatización del fútbol, ¿no es cierto? Las sociedades anónimas deportivas, la SAD, que era el sueño dorado de Macri, nunca lo pudo cumplir y ahora es el sueño dorado de Milei. O sea, esto es como privatizar la educación pública o como ir por los glaciares, o sea, intentan ir por todo para rediseñar el país. Francamente creo que se van a ir encontrando con una sociedad que va a ir reaccionando, yo diría poco a poco, o quizás no poco a poco, veremos, porque esto es la Argentina, para oponerse a este plan, yo diría, furibundo, violento de la ultraderecha en la Argentina, ¿no? Lo que vemos es que los clubes de fútbol en general no solo están en contra de la privatización, sino que lo van a hacer enfáticamente. Y no es que Chiquitapia sea el mejor presidente de la AFA posible, es que se opone terminantemente al proyecto de la privatización de los clubes y su poder. Argentina es campeón del mundo de fútbol y la influencia que tiene sobre los clubes de todas las divisiones del fútbol argentino preanuncian un enfrentamiento. Básicamente le quieren hacer un golpe de Estado a Chiquitapia, nada más y nada menos. Y Verón, que ha tenido largo periodo de defensa de la privatización de los clubes, incluyendo la presencia de capitales foráneos en Estudiantes de La Plata, en este caso es como el mascarón de proa de ese proyecto. Sí, que entre paréntesis fracasó, fue efímero y fracasó esa experiencia de Estudiantes, como fracasaron otras pequeñas experiencias en la Argentina, ¿no? Así que lo que hay que tener en cuenta que la AFA no es intervenible como otros organismos del Estado argentino, porque la FIFA, la Organización Internacional del Fútbol, no tolera que en ningún país del mundo la organización del fútbol sea intervenida por el gobierno local. Por eso ahí hay planteado una situación de imposibilidad política del gobierno contra el presidente de la AFA y su posición contra las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Es impresionante cómo van por todo, ¿no? Efectivamente, van por todo y tienen claro que tienen que ir a la ofensiva y tienen claro que lo tienen que hacer rápido. Pero bueno, después hay un factor que algunos de nosotros utópicos creemos que va a actuar en la política, que es el factor pueblo, que, bueno, muchos en las mesas de arena lo olvidan y sin embargo finalmente ese factor termina interviniendo y siendo decisivo. Ojalá que así sea. Juan Carlos, gracias. Chao, hasta pronto. Juan Carlos Junio ayudándonos a pensar. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva, donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, Leo Murolo presenta su libro Tecnopop Lítica. Influencers, figuras pop y juventudes transforman la política en la era digital. Estrategias, relatos y disputas culturales en la Tecnopop Lítica del Like. Viernes 28 de noviembre a las 18. Presentan AM530 y el Pulqui Bar. el Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Viene del silencio de la lluvia, con el peso amargo del dolor, su imagen un portal de sueño y realidad que lleva en su mirada el deseo de jugar, en su historia carga tanta herida. 15 y 25 ofrecimos recién el sorteo de 5 pares de entradas para este domingo en el Perón de Lanús. ¿Y cuántas personas ya se aseguraron las entradas, Rodrigo Lamardo? 4. Es decir, quedan 2 pares de entradas para una persona más. Por sortear lo haremos en un poquito, pero ahora nos vamos a ir rumbo a Banfield. Vamos a Banfield porque esta noche Mariel Merino va a presentar Nacida Hembra, que es este tema que estamos escuchando, ¿no, Charlie? Esa hembra que da luz entre la plena oscuridad y lucha por su libertad. Tiene cicatrices en el alma, piensa en otras tumbas con pesar. Podría estar allí, sentencia de morir, condena desgraciada, ni el diablo fue tan vil. Hoy sube a la cumbre del misterio, sueña
suelta las cadenas del dolor. Su amor sin antifaz es libre de soñar los días que la ven brillar. Mujer de patria universal que va sembrando su querer, es risa, es sombra y es verdad. Preciosa hembra que da luz entre la plena oscuridad y lucha por su libertad. Y le podemos dar la bienvenida entonces a Mariel Merino. Hola Mariel Merino, Carlos Polimeni, Marina Glesser, te damos la bienvenida a la M530, la radio de Madres, Somos Radio, la radio de EVE. ¿Cómo andás? Hola Marina, hola Carlos, todo bien, ansiosa por la presentación que ya está muy cercana. Bueno, y les agradezco la oportunidad que me dan de empezar a mostrar el disco que está recién salidito. Es fuerte el título de la canción, es fuerte el arte de la obra. ¿De dónde salió la idea de Nacida Hembra? Mira, Carlos, el tango yo lo había escuchado en la voz de una cantora y la verdad que me resultó muy fuerte la letra, y cuando empecé a armar el repertorio del disco quise que estuviera dentro de él, y desde un primer momento pensé que ese era el título porque verdaderamente me representa a mí como mujer con las historias que tuve que atravesar en mi vida personal. Y creo que a casi todas las mujeres en algún momento les ha pasado tener que enfrentarse con algo por lo que luchar. Y entonces dije, este es el título. Y el arte de tapa la hice yo. Estoy orgullosísima de lo logrado porque pude plasmar todo lo que a mí me pasaba, todo lo que sentía y quería que estuviera reflejado en esto de atravesar situaciones complejas en la vida y resurgir y renacer nuevamente. Qué lindo todo lo que nombrás, está muy bueno, tiene un decir nítido, sensible, y no vas a estar sola esta noche en Adolfo Alsina 251 en Banfield, en Conurbania, en el Centro Cultural Conurbania de Banfield. Te van a acompañar las guitarras de La Prida, ¿no? Y sí. Félix Loyaco, ¿no? Así es, ellos, las guitarras son los que formaron parte de la grabación del disco. Calén Ortiz es quien hizo la dirección y los arreglos, y Ale Forneiro acompaña también en el guitarrón, y tenemos dentro del disco algunos textos que son de la autoría de Félix Loyaco, y van a estar ellos tres, obviamente, en el espectáculo. ¿Y qué nos puedes contar del repertorio? Y el repertorio tiene obras ampliamente contemporáneas. Hay algunos clásicos, pero mayoritariamente son obras de autores vivos, que es lo que vengo haciendo en estos últimos espectáculos. En estos últimos años empecé a incorporar tangos nuevos porque siento la necesidad de que el público tiene que conocerlos, y es a través nuestro, de los artistas. Si no, no se enteran que hay autores y compositores nuevos, y parece que el tango quedó en el tiempo, y no es así. Hay una cultura muy rica en estos tiempos. Hay muchos expertos que hablan del tango del siglo XXI, ¿no? No solo los intérpretes y las agrupaciones, sino también los autores y compositores. Entre los del siglo XXI, los tangos nuevos que vos cantás, además de Nacida Hembra, ¿qué otros temas hay? Es interesante para que incluso los oyentes que no los conozcan los busquen. Sí, hay dos temas de Marisa Vázquez, que son Insomnio de Besos y Madrugada y Soledad. Grabé también un valsecito precioso de Luis Longhi, la letra y la música de Guillermo Fernández, que se llama Soy tu cantor. Y bueno, tengo de Alejandro Schwartzman también, hay dos composiciones. Una con música de Néstor Basurto, que es Dos Angustias, y para mañana mismo es de Schwartzman y Javier González. Tangazos. Y también Malena, ¿no es cierto? Porque Malena, bueno, Homero Mansi tiene que estar siempre, y Malena es el clásico de todas las presentaciones, tiene que estar, porque Homero me encanta. A mí también. Me encanta su composición.
Qué lindo esto de Nacida Hembra y cómo dialoga entre lo íntimo que contabas recién, pero también en este contexto, y cómo decís que el tango se renovó y tiene también un público muy cautivo en el que hay juventud también, que a veces parece como que lo viejo funciona, pero el tango no está tan viejo, ¿no? ¿Cómo es tu público? ¿Cómo lo definirías? No hay tanta juventud. Yo tengo no demasiadas presentaciones. Mi carrera artística tiene épocas en donde hay muchas presentaciones, mucha participación, y a veces por situaciones personales estoy como un poco alejada, entonces voy y vengo, y sí hay un público grande y hay un público joven que se empezó a acercar. Pero bueno, hoy en día también la situación artística en general está compleja, porque está complejo lo económico, está complejo lo social, entonces hay que remar, ya dulce de leche es poco. Y bueno, igual estamos haciendo el aguante siempre y apostando a que hay que mostrar el trabajo que uno viene haciendo, ¿no? Queremos estar en escena, poco o mucho, pero necesitamos los artistas estar. Y la gente también necesita de estos espacios que los cobijan y que son espacios para que el público venga y disfrute y que pueda estar sin tener grandes gastos. Hay que tratar de conjugar todas esas características como para que se pueda dar una noche lo más amena y placentera posible. Así será, Mariel Merino. Te deseamos lo mejor para esta noche en la presentación de Conurbania, que es Adolfo Alsina 251 en Banfield, en la provincia de Buenos Aires. Que sea un gran show, esto que decías, el diálogo entre lo íntimo y el público que va a disfrutar también de esta identidad tan femenina que tiene. Si te parece, nos vamos escuchando, Malena, y gracias por conversar con nosotros este ratito. Gracias a ustedes, un abrazo grande, ojalá puedan acercarse esta noche a Conurbania. Un abrazo grande. Un abrazo grande, 21:30 hoy en Conurbania. Mariel Merino, es esto que estamos escuchando. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal de recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. AM530, 20 años
Hola, soy Pedro Peretti. Quiero mandar un gran abrazo en estos 20 años de la AM530, la radio de las madres. Esa experiencia radiofónica maravillosa que tanto nos acompaña en el interior profundo de la Argentina. Salud y cosecha para todos y todas que hacen posible y que nos acompañan tanto en este momento tan difícil de la patria, de nuestro movimiento y del pueblo argentino. Los queremos mucho. Somos Radio AM530. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Radio, historia, política, poesía y música en vivo. Por localidades agotadas, nueva función. Domingo 30 de noviembre a las 13 en Perón Perón. 9 de julio, 1999, Lanús. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende. La patria... Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Verónica Costa y Andrés Linetsky presentan Tangos antes del fin. En el Día Nacional del Tango, el 11 de diciembre a las 21, en Cambalache Club Social, Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530, Somos Radio. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Paren el mundo, me quiero bajar. Estoy haciendo cosas importantes. Estoy escuchando radio. 15:41 ahora y me complazco en anunciar los ganadores de las entradas para ir a ver el espectáculo La Patria No Se Vende este domingo en Perón Perón Vivo en Lanús. Gustavo, DNI terminado en 094, Patricia de Avellaneda, Claudia de Lugano,
Graciela de Escalada y Araceli de Caballito. Gustavo, Patricia, Claudio, Graciela, Araceli se ganaron cada uno 2 pares de entradas. Los esperamos en el Perón de Lanús a partir de las 13. A las 13 se abre la puerta, a las 14 empieza el espectáculo. Sus nombres estarán en una lista en la puerta. Cualquier cosa preguntan por Hernán Greco, que es el productor del programa. Gracias a todos los que participaron. Pero hasta acá llegamos. Es el productor del espectáculo, que es como un programa de radio en vivo con música y otros elementos como una pantalla gigantesca. Así que gracias de verdad y nos vamos. Usted tiene amigos que invitar, invítelos. Sí, ya invité. Voy a pasarle a Hernán Greco, como bien dijiste, el productor, la lista de los invitados que tenemos de la Unión de Barrios y de Monte Chingolo Lanús. Vengan que nos necesitamos y juntos somos un montón. Hablando de juntos, señor Pablo Hacker, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos y Marina, ¿cómo están? ¿Usted cómo está? ¿Cómo está su garganta? Es complicada, como se escucha, pero bueno, nunca me duró tanto una bronquitis, una tos. Los años no vienen solos, como dicen las abuelas. Las broncas y las bronquitis se relacionan entre sí. Vaya es posible, es un análisis para terapia que también es muy posible. Vivimos en el país de las broncas y de la marcha de la bronca reactualizada por el Quinteto Negro La Boca. Pero vamos, mientras dure la voz, Pablo Hacker, rumbo a lo suyo. Bueno, justamente, hablando de broncas, hay bastante enojo, no en el gobierno están muy contentos, pero sí en las medidoras y digamos, consultoras privadas con lo que pasó con el INDEC de Marco Lavagna, con el EMAE. ¿Qué es? El EMAE es el estimador mensual de actividad económica. Esto es lo que mide la actividad de toda la economía argentina y es lo que dice si estamos en recesión o no. Que es un tema muy importante, los números no solo es el termómetro, sino que además está atado a posibilidad de préstamo, crédito y muchas otras cuestiones. Bueno, este EMAE, voy a tomar las palabras del compañero Alfredo Zayat, que dijo, hay un mago en el INDEC, ¿no? No voy a decir que están dibujando, pero hay un mago. Bueno, yo lo voy a decir de otra manera, lo están dibujando, porque les da un más 5, o sea, 5% positivo de crecimiento interanual, cuando eso no está sucediendo y cuando además todas las consultoras, desde la más neoliberal hasta la más Nacampop, te dicen la actividad viene cayendo y está por lo menos muy cerca de la recesión, algunos dicen completamente en recesión. Que además ya vivimos recesión el año pasado y esto, como les decía, para los inversores es un dato muy complejo. Tal es así que los españoles, había varios proyectos de inversión, detuvieron esas inversiones porque no confían en esa estadística del INDEC y sí creen que la Argentina no está creciendo, al contrario está decreciendo. Pero para no dar, digamos, opiniones, sino datos, nos centramos en 2 meses particulares. En julio y agosto había dado negativo el EMAE. Esto es mensual y después se hace anual. Había dado negativo, pero por el mismo INDEC. En esta salida última, corrigieron sus números de julio a agosto y los pasaron de negativo a positivo. O sea, muy burdo, muy burdo. Este contexto, además hasta ahora, hay que decirlo, en general el INDEC venía siendo no tan cuestionado por este dato, por este indicador, sí por el de inflación, que a pesar de lo que se dice de la baja, esto no está sucediendo, y en este caso se puede tomar el mismo INDEC que refleja ya 5 meses seguidos de suba. Una suba que es a un ritmo menor, claramente, de la que estaba en el 23, pero que es una suba, digamos, que es constante y no detiene su marcha. Para el fin de año se calcula que va a estar cercano al 33% de la inflación. No es poco, pero sobre todo no es poco en un contexto en el cual los salarios están totalmente planchados. Y acá engancho con el dato que es el más preocupante de toda, digamos, los datos que estamos teniendo, muchos datos preocupantes, el cierre de fábrica, lo que pasó en Whirlpool, lo que pasa todos los días, y yo siempre digo esa frase, estos son los 90 recargados, me hace acordar mucho, ¿no? Cierran plantas que fabrican, cierran oficinas. El ejemplo de Whirlpool es muy representativo, porque son casi 230 trabajadores que dejan de producir porque el ingreso de importaciones y la falta de ventas no les permiten sostener la estructura. Esa para mí es la foto de la Argentina de hoy. Pero la otra foto es el valor del salario mínimo, que está cerca de los $230, y es el más bajo de toda la región. Esto es preocupante porque
Carlos, vos te vas a acordar, Marina también, la famosa frase de la derecha que era: tenemos que ser como Chile, tenemos que ser como Perú, donde pase lo que pase, la economía sigue estable y cambian los presidentes, pero sigue la misma línea. Bueno, lo están consiguiendo tanto que estamos siendo mucho peor que esos países. No es la derecha, es Luis Toto Caputo, que está planificando que ese sea el objetivo, porque tiene un tutelaje mayor, ¿no? Es el Fondo Monetario Internacional que pide la reforma laboral, bueno, en fin. Su mejor alumna en el Senado va a ser Patricia Bullrich. Además, las menciones a Perú y Chile, frecuentes en el neoliberalismo, obvian una cosa: son países cuyo modelo es que el 70% permanece en la pobreza, 20% apenas de clase media, 10% de ricos. Los ricos y la clase media viven sus vidas, el resto flota y tiende a caer. Y si uno va y pregunta, ¿en este país se fabrican autos? No. ¿Se fabrican heladeras? No. ¿Se fabrican televisores? No. ¿Se fabrican zapatos? No. ¿Se fabrica indumentaria? ¿Hay clase media? No, todo eso se importa. Es más, se importa con aranceles muy bajos, de tal manera que si un argentino va a Perú o Chile, dice qué barato que es acá un televisor o qué barato que es acá comprarse una heladera. Sin embargo, lo que está escondido detrás de eso, qué barato que es que se han eliminado las industrias locales, se han eliminado los obreros, por ende la representación gremial, y entonces la política económica se puede llevar a cabo sin que salgan a protestar los perjudicados a la calle, unos porque están acostumbrados y otros porque ya no existen más. No, es que es así, es como dice Marina, como decís vos, Carlos, este es el plan a ellos le está saliendo al dedillo, la realidad es que estamos precarizados. Nosotros estamos preparando con un grupo de compañeros un trabajo en profundidad sobre la realidad del empleo en Argentina y la pobreza. Para eso hablamos con muchos economistas. Adelanto algunos detalles. Por ejemplo, la forma de medir la pobreza en la Argentina es totalmente errónea. Está mal contemplado el peso de los servicios, está mal contemplado o no se contempla directamente si la persona tiene una vivienda o no tiene una vivienda. O sea, solo se dice si alguien es pobre o no en función de si gana más de determinado dinero o no, que no refleja de ninguna manera la realidad de todos los argentinos, que es que ese dinero no alcanza, que además para llegar a ese dinero por lo general tenemos que tener 3 o 4 empleos, lo que provoca, como dijo muy bien Daniel Santoro, una implosión hacia adentro de las personas en la temática de salud mental, no solo la explosión que claramente puede llegar a ver si la cosa sigue así, pero la gente empieza a romperse. Y esto está reflejado, sí, en este número del salario mínimo más bajo, que además, dicho por cifra CTA, se redujo en 2 años un 40% la capacidad de compra de ese salario. Que ese es el punto central, porque los números por sí no dicen nada, sí dicen si esos números, cuando los compara uno con la realidad concreta. Ese salario mínimo hoy en día no sirve para casi nada y sirve un 40% menos que antes, con el dato muy bien remarcado todo el tiempo por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, del nivel de endeudamiento de las familias. Hay más de 6 millones de personas desendeudadas por valores cercanos a los $4.000 promedio. O sea, $4.000 promedio, 6 millones de argentinos están endeudados. Es una bomba de tiempo, es claramente el plan, como decimos Marina, claramente es el plan. El tema es cuánto resiste cuando empezamos a ver en todas las provincias, en todos los lugares, que cierran las empresas y realmente no hay perspectivas en ningún caso de crecimiento, y a pesar de que el INDEC diga que la actividad repunta, la actividad no está repuntando en absoluto. No, y el empleo cae y lo que tienen es derecho a planificar ellos. Ellos sí tienen derecho a planificar. El que no tiene derecho a planificar es la persona que ya no consume, porque además de tener pulverizado su salario, no tiene ninguna chance de poder prever qué va a ser de su vida futuro, y es ahí en la implosión. Y el que implosionó, el que está roto por dentro, difícilmente pueda salir a la calle a ejercer su derecho a la protesta. Pablo, gracias. Por favor, un abrazo, compañeros. Pablo Hacker ayudándonos con los números a pensarnos. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. 15:51 ahora, nos vamos rumbo al móvil 2 de la M530. Fabián Waldman, ¿dónde está Fabián? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una tarde con poca gente aquí en la Casa Rosada, luego de una jornada que tuvo como epicentro fundamentalmente el Senado de la Nación. Sí. Carlos, porque allí, bueno, se dio la jura de los
nuevos legisladores con los entredichos entre Victoria Villarroel, Karina Milei y Patricia Bullrich, y en el centro de la escena la situación del fútbol argentino. Y allí el presidente Javier Milei, que decidió, según aseguran cerca del primer mandatario, no viajar a los Estados Unidos el próximo 5 de diciembre, en el que sería su 15º viaje, porque es una respuesta silenciosa, según me dijeron cerca del jefe de gabinete, a lo que está sucediendo con el Chiquitapia. Más allá de esta cuestión, está claro que Milei no se pierde por nada del mundo la posibilidad de estar al lado de Donald Trump, porque lo que yo entiendo que ahí debe haber algún otro tipo de cuestión ligada quizá a la postura actual con los Estados Unidos con respecto a Ucrania. Habrá que ver si eso es así y cómo de alguna manera finalmente retrocede Javier Milei, como lo está haciendo el presidente de los Estados Unidos, luego de haber recibido a Zelensky, nada más y nada menos, viniendo, como me dijo un colega ayer en la Casa de Rosada, del culo del mundo, a la jura y a su toma del cargo, el 10 de diciembre de 2023. Pero en este contexto, Patricia Bullrich se refirió justamente a la situación del AFA hoy cuando ingresaba al Senado y lo decía de esta manera. Lo que sí nosotros vamos a hacer es estudiar cuáles son los mecanismos, las formas, porque para mí hay una comparación muy clara. Cuando nosotros sacamos a los gerentes de la pobreza del medio, la gente se liberó. Acá hay una relación similar. A los clubes chicos los tienen total y absolutamente subsidiados y con ese subsidio ganan los votos. Nosotros queremos libertad y transparencia. ¿Se tiene que ir, Tapia? Mire, no voy a dar ninguna declaración que tenga que ver con cosas que no sabemos cómo van a seguir. Lo que sí le digo es que vamos a estudiar el tema, lo vamos a analizar para analizar cómo es la transparencia existente aquí. Y pensar que la ahora senadora Bullrich es la candidata a presidenta de Estados Unidos para las próximas elecciones en el caso de que se manque Javier Milei. No, le quieren hacer un golpe de Estado al Chiquitapia porque Chiquitapia no está a favor de la privatización de los clubes. Es tan sencillo como es. Un golpe institucional, ¿no? Sí, a ver, 3 puntos para aclarar. Por un lado, el costado por el que viene la cuestión política de la presidencia, en las palabras de Patricia Bullrich, estigmatizando y metiendo la palabra subsidios en la cuestión de los clubes a los que designó menores. Por otro lado, la situación de la FIFA que impide estatutariamente la intervención por parte de la justicia de llevar adelante cualquier tipo de medida contra las asociaciones locales, son pretexto como para una desafiliación. Y después 2 puntos más. Por un lado, Chiquitapia mudando la sede de la AFA a la provincia de Buenos Aires en diciembre pasado, previendo una posible maniobra de Javier Milei y así evitando la intervención de la Inspección General de Justicia, y la foto de hace instantes de Chiquitapia donde le renovaron su silla en la FIFA a través de la Conmebol. Las idas y vueltas de una escena que el gobierno quiere instalar a expensas de todo lo que ocurre por detrás, que es justamente lo que charlaban con Pablo, y es la desintegración del mercado interno, sí. Nada más y nada menos que eso. En Boca era Macri o Riquelme en la última elección. Recuerdan que Javier Milei fue a votar incluso, y en el fútbol y en la Argentina hoy es Milei o Chiquitapia, está claro, y el intento golpista de Milei sobre una asociación que no tiene cómo intervenir, como ha intervenido todo lo posible. Gracias, un abrazo grande. Buen fin de semana, compañeros. Fabián Goldman ayudándonos con este tema, ¿no? Hay mucha gente que se comió lo de Chiquitapia, que en muchos aspectos no resulta una persona muy defendible, pero lo que está en juego hoy es otra cosa, no tiene nada que ver con Chiquitapia, si es yerno de Moyano, si fue barra brava de Boca. No tiene que ver con nombres propios, sino con una idea, ¿no? También. Con 2 ideas diferentes. Claro, el fútbol es de todos, es de los socios de los clubes, o el fútbol es un negocio de las compañías privadas. Es tan sencillo como eso. La corporación o la soberanía, digamos, ¿no? Nunca estuvo más claro que eso. Vamos a terminar esta semana este programa con un homenaje a un héroe.
Un día como hoy, el 28 de noviembre de 2014, se fue de este mundo Roberto Gómez Bolaños, para nosotros, el Chavo. Maradona era el argentino más fanático del Chavo. Pues sin querer queriendo. Cuando hizo la noche del 10, pidió a Gómez Bolaño como invitado preferencial. ¿Cuál es su frase preferida del Chavo? Esa, fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Eso, ¿no te gusta? Eso me gusta también. Piti, de Intoxicados, por si no se notara, en el himno a Roberto Gómez Bolaños. En México viven 132 millones de personas. Del otro lado de la frontera, en Estados Unidos, en los territorios usurpados a México, 80 millones. Los mexicanos son como 210 millones. En Argentina viven menos de 50 millones de personas. Para que se den cuenta del volumen, hay 4 veces más mexicanos entre México y Estados Unidos que argentinos en Argentina. Históricamente la cifra de la pobreza en México es del 40%. El Chavo era un chico que vivía en un conventillo, que dormía dentro de un baúl, Claro, de un barril, ¿no? En la calle. que no tenía ni un mango. Dormía en la calle, o sea, un Claro. sin techo, un polaquito. La bonita vecindad era un conventillo. Y todos los estereotipos son los estereotipos de la pobreza mexicana. Es por eso, solo por eso, que fue tan popular en la Argentina y en muchos países de Latinoamérica su personaje, o había detrás un autor, un escritor importantísimo. Siempre hay un guionista, entérese señora, entérese señor. Cuando Roberto Gómez Bolaños empezaba su carrera, trabajaba en un circo y hacía unos monólogos al estilo de Cantinflas, el más grande antes de él, de la historia audiovisual de México, muy conmovedores, muy emocionantes, a veces muy sociales. Y un día un espectador le dijo: Roberto, sos como Shakespeare, pero chiquitito. Chespirito, Shakespeare chiquitito, su apodo en México, su nombre artístico mexicano. Y después un día, mirando Superman, los superhéroes del norte, Batman, el Chapulín Colorado, un grillo rojo que tiene mucho miedo, pero puede ser un héroe. Y después el Chavo. Todos nombres con CH, verán, Chespirito, Chavo, Chapulín, porque la CH, el sonido que viene del nahuatl, la lengua de los aztecas, identifica todo México. Chela, por ejemplo, Chavo, Chuta, Chula, Chuma, Macha, así al infinito. Si esta semana fue el Día del Humorista en la Argentina, en homenaje a Roberto Fontana Rosa, es posible que en Latinoamérica deberíamos considerar este día como el Día del Humorista latinoamericano en homenaje a Roberto Gómez Bolaños. Al que no le guste podría decir como el Kiko: calla que me desesperas. No me gusta Kiko. Kiko no me gusta, igual lo imitaba muy bien de niña. Por ejemplo, ¿qué decía? Chusma, chusma, otra palabra con CH. Bueno, la triple che, acá en Argentina muy cultural, ¿eh? La triple che, chupamedia, cholulo y chusma. En México, el Chavo, Chespirito, Chample, Chutar, etcétera, etcétera. Nos despedimos. El Chapu, hasta el lunes. El Chapo Guzmán. Sí. Chau, CH, chau. Gracias, Chau, Carlos. chau. Nos vemos el lunes que con las locas de los lunes. Ya viene Pablo Charuso y Gran Chipo y vuelven las chideas aquí a la M530. Chau, 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 chau. Gracias,